visto, entre otras, un personaje que escribió algo que les recomiendo muchísimo en 1947, Daniel Cosío Villegas, que era parte de la institución en donde yo me encuentro. Escribió un ensayo que se llamó La crisis de México, 47. Ahí señalaba que si había alguna posibilidad de cambio en México, era una división interna en el PRI, como se había dado antes y se seguiría dando en los años 50, pero la del 88 es muy importante, 87, 88. Es un grupo dentro del PRI al que se le unen fuerzas de izquierda que estaban fuera del sistema, en el margen del sistema, se aglutinan en torno a una figura, a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Es importante esa figura, porque sin ella no se hubiera dado la dinámica que se dio en 87-88. No cualquiera podía haberse lanzado al liderazgo. Pero una vez que ya se asimila el PRD y que se le reconoce y se recibe fondos como todos los partidos del Instituto Federal Electoral, empieza a haber una vida no para la política, sino se vive de la política. El político de fondo, el político que puede representar una gran parte de la opinión pública, tiene que ser un político que viva para la política, para la emoción y el compromiso con alguna idea, causas, proyectos, etcétera. Pero el PRD se convierte, como el PAN ahora, en organizaciones donde sus dirigentes, sus cuadros viven de la política y les importa en realidad ya bastante, es menor el gran desarrollo, el proceso histórico mexicano, con vivir dentro de ese presupuesto, del presupuesto de los partidos, tienen suficiente. Y hay allí una lucha por los dineros, por el poder pequeño que da la burocracia política. Por eso es que Andrés Manuel en realidad está actuando fuera del partido. Por eso es que existe esta organización de Morena, que no es un partido político y que sin ella ahorita la izquierda que va formalmente a participar en las elecciones no tendría la vitalidad, el vigor que tiene y que puede llegar a tener. Es fuera de los partidos donde está una expresión más interesante que en esas oligarquías partidarias que en realidad significan una fuerza muy conservadora y que son parte de la corrupción. En México no hay un sistema de partidos que realmente represente, que sea representativo de la pluralidad y de los deseos y de las demandas y de las aspiraciones y las angustias de la sociedad mexicana. Bueno, yo sí creo que en este diagnóstico de lo que está ocurriendo en México, efectivamente la corrupción ha llegado a penetrar a todos los partidos políticos y por supuesto a todos los gobiernos emanados de esos partidos. Así como vemos a un narcotráfico rampante que se ha adueñado de un estado como Tamaulipas, también vimos, por ejemplo, que en estados como Michoacán, gobernados por el PRD, también la delincuencia lo tomó bajo su control. También vimos lo que ocurrió en Guerrero, cuando estaba Ceferino Torreblanca como gobernador del PRD, también llegó el narcotráfico a apoderarse de eso. Es decir, las instituciones políticas, los partidos políticos tal como están diseñados, porque hay que decirlo, porque para eso pareciera que están diseñados, pareciera que la ley, estas cuotas electorales, estas cuotas de prerrogativas, estas cuotas de diputados plurinominales y por elección directa, y senadores plurinominales y por elección directa, pareciera que todo es un sistema realizado a propósito para que funcione de esta manera tan nociva como está funcionando. Sí creo, y yo lo he sostenido, es lo que yo creo realmente, que México no va, estos políticos que gobiernan México, que controlan México,
no van a cambiar, ellos no van a cambiar. Los únicos que tienen posibilidad de cambio somos nosotros. De un buen día, como ha ocurrido en otros países de América Latina o de otros continentes, es decir, hasta aquí, ya basta, ni un paso más, no te aguantamos y te largas. Es lo que hace falta que los mexicanos hagamos. No, ellos no se van a ir por su cuenta, ellos no van a decir, ay, ya me enriquece, toma tu partido. Ellos no lo van a hacer. Por eso yo también estoy de acuerdo con mis colegas. Yo estoy muy crítico de la campaña que está bregando López Obrador, esta campaña de abrazos y no balas, esta campaña tiene la sombra montada encima de la campaña de 2006 todavía, no se ha quitado esa sombra todavía, y cuando vemos un país indignado, se le ofrece alternativas muy tímidas, no se confronta, no se enfrenta, y es lamentable. Creo que Morena sí es una opción distinta, pero hay que recordar también, en el contexto de América Latina, lo que ha sucedido, lo que México está sintiendo ahorita, lo han sentido los países de América Latina también. Hay que recordar que la imagen que tenemos de México, de partidos políticos corruptos, de la partidocracia corrupta completamente, de la presencia de narcotráfico, de la economía postrada, de la educación postrada, lo sintió Bolivia, Ecuador, Venezuela también. Esos países fueron ejemplos de lo que ocurrió. Obviamente hay posiciones muy distintas. En el caso de México, la frontera con Estados Unidos, la presencia norteamericana es un factor fundamental, pero también hay que entender que ese sentimiento, esa experiencia, también ha sido algo traspasado por la gente de América Latina en varias ocasiones, y hemos visto su alternativa, la alternativa cuando un pueblo realmente toma las riendas del proceso político, y no en los partidos, sino en los movimientos sociales. Incluso en México, en el caso de Chiapas, también, cuando los movimientos sociales toman las riendas del proceso. O sea que yo creo que sí hay alternativas y sí hay posibilidad de cambio. Estoy 100% de acuerdo que los partidos, como están construidos ahorita, son una de las principales causas de los problemas que enfrenta México, y el PRD, al convertirse simplemente en reciclar expriistas, incluso algunos panistas, se convierten simplemente en otro partido de esa partidocracia. Yo pondría en la mesa de la discusión un hecho que sí es muy mexicano y que no está presente en otras partes de América Latina, que afortunadamente para otros sistemas latinoamericanos no existió en ellos, y en nosotros desafortunadamente sí. El PRI construyó el sistema autoritario más exitoso de América Latina y quizá más exitoso del mundo en el siglo XX. Ese es un problema que no tiene, bueno, Bolivia pudo cambiar, pero no como la forma casi esa de la dictadura perfecta a la que tú aludiste, que Vargas Llosa nos sintetizó. Es una experiencia histórica que nos pesa todavía mucho. ¿Por qué el PRI puede volver? Porque el PRI tiene una enorme base operativa en todo el país, que creó a lo largo de decenas de años. Es muy difícil sobreponerse a esos años de construcción de aparatos, de aparachiqui, como se puede decir pensando en la Unión Soviética. Son profesionales de esto, son profesionales para mover la Iglesia Católica, el PRI y la Coca-Cola, son unos cuantos los que conocen, tienen los tentáculos en todo el país. Los partidos, tanto el PAN como el PRD, no tienen presencia en todas partes con esa capacidad que tiene el PRI. Y otro tema importantísimo, no todos los países de América Latina tienen una televisión como la nuestra. La nuestra es muy sui generis. Se creó con Miguel Alemán en mediados del siglo XX, se desarrolló finalmente como un monopolio o duopolio, que básicamente es un monopolio. Y esa televisión creó una cultura en un sentido muy amplio y muy malo, entre otros de la política. La televisión mexicana se convirtió realmente en el Ministerio de Cultura en México. Y ahora esa televisión es la que toma a Peña Nieto desde hace un buen tiempo, desde hace años. Es un proyecto
muy bien llevado, perversamente llevado, en una sociedad que es muy conservadora. La sociedad mexicana, nos guste o no, a mí no me gusta, pero tampoco el que no me guste no me impide reconocer en todos los estudios de cultura en el amplio sentido, la sociedad mexicana es muy conservadora. La televisión apela a su conservadurismo, tiene un miedo enorme a cambiar. Por eso Andrés Manuel ahora toma ese discurso de la república amorosa, etcétera, porque está consciente de que en esa sociedad, en el 2006, solamente votó por él un tercio. Pongamos fraudes o no fraudes, el grueso de la sociedad mexicana no votó por el cambio. Se dividió en dos en 2006, entre el PRI y el PAN. Pero la voluntad de cambiar, la sociedad mexicana ha cambiado desde 1810 o antes, por minorías, no por votación. Siempre fue por revolución, fue por cambios que quebraban las estructuras existentes. Ahora estamos intentando hacerlo por las buenas, pero por las buenas es difícil si se tiene un control de la televisión como el que se tiene en el caso de México, que la prensa ya no tiene ese control, pero no importa, porque el grueso de los mexicanos no leen los periódicos. Los periódicos son para una minoría. Según las cifras que tenemos disponibles, póngale un poquito más, un poquito menos, el 60-65% del público mexicano toma su información de la televisión exclusivamente. Y si la televisión está controlada por dos grupos fantásticos en recursos, en la capacidad de intimidar, cuando la televisión quiere un cambio en estructura jurídica, el Congreso se lo aprueba, la llamada Ley Televisa, y se lo aprueba PRD, PAN y PRI, todos juntos. Entonces hay un temor. En un tiempo la televisión, como dijo uno de sus dirigentes, Azcárraga, era un soldado al servicio del PRI. Ahora el PRI es un soldado al servicio de la televisión, y el PAN y el PRD le tienen un miedo pánico a esa televisión porque tiene un enorme poder. Ahora, ¿cómo podemos es una lucha, casi la veo yo como el salmón que va contra la corriente? Decías, el pueblo mexicano, es que son muchos pueblos, es que son muy distintos la posición que tiene una opinión pública en el norte, en Monterrey, que ahora quién sabe cuál tengan, porque con lo que se les ha venido encima, a ver si siguen siendo tan complacientes consigo mismos. Pero el centro tiene otra, el sur tiene otra opinión. Las subculturas mexicanas son muchas, pero las unifica la televisión. La televisión es la única. Bueno, y la Iglesia Católica, son las dos que pueden andar unificando eso, y las dos están más o menos en la misma corriente ahora. Bueno, entonces ante este panorama nos preguntamos, ¿hay solución? O sea, ¿hay manera verdaderamente, si con todo esto de yo voy en tu línea un poquito, yo entiendo un poco la cuestión de Andrés Manuel en medio de todo lo que implicaría poder llegar al poder para cambiar algunas cosas, lo entiendo, pero veo todos estos poderes fácticos y veo claramente la participación de la televisión ahora de manera descarada, manejando a un personaje con el lenguaje de telenovela, pero veo con sufrimiento que la gente se lo traga. Sí. Entonces, a ver. Yo creo que eso es algo importante, que yo difiero un poco en tu diagnóstico. Yo no veo todavía una sociedad mexicana indignada. Veo núcleos de indignación que se van sofocando en el abandono. Uno de ellos es el movimiento, por ejemplo, de Javier Sicilia. Es increíble. A mí me da vergüenza como mexicana presentarme esas marchas y ver primero que la primera que yo fui, me tocó ir la del 5 de mayo, la primera que partió del monumento de la Paloma de la Paz de Cuernavaca a Morelos,